Hola, esta es una partida que yo tuve el otro día, yo jugando con negras y las blancas me jugaron una apertura muy poco común y muy parecida al gambito de rey, ahora la vamos a ver, y se dieron algunas posiciones interesantes. En un punto mi oponente tuvo ventaja decisiva, pero no lo aprovechó de la manera correcta y yo después pude remontar, así que vamos a ver qué pasó. Entonces, la partida empezó, yo estoy jugando con negras, mi oponente empezó con E4, yo respondí con E5, mi oponente hizo caballo F3, que es la apertura Viena, yo respondo con caballo F6, y mi oponente me juega F4. Este es el gambito de Viena. El gambito de Viena consiste, no es lo que pasó en la partida yo defendí mi peón de E5 con D6. El gambito de Viena consiste en que si yo capturo este peón, que es un peón que no está defendido, las blancas primero juegan E5 y mi caballo no tiene ninguna buena casilla a la que ir. Estas casillas están cubiertas por el caballo, estas dos, y estas dos por la dama, así que solamente se puede volver, con lo cual me retrasa mucho el desarrollo, y después de eso puede jugar caballo F3, tiene mucho más desarrollo, tiene un peón en el centro, en cualquier momento va a jugar D4 y abrir el ataque de su alfil sobre mi peón, va a ser muy difícil de defender, o sea, va a recuperar su peón y tiene una posición mucho mejor para jugar con este peón en E5. Entonces en este punto, en lugar de capturar como dije, D6, simplemente defendiendo el peón. Y la partida continúa, caballo F3, alfil G4 clavando al caballo, alfil C4 desarrollando el alfil, poniendo presión sobre este peón, y caballo C6. En este punto el caballo está clavado, yo quiero traer mi caballo a D4 para tener amenazas sobre el peón de C2, además poder capturar el caballo eventualmente. Quiero empezar a activar más mis piezas, ¿no? Ese es el plan. Y en este punto mi oponente hace H3, tratando de echar al alfil, queriendo que el alfil se vaya y desclavar el caballo, ¿no? En este punto mi oponente me deja, en este punto yo capturo con alfil por F3, dama por F3 para no arruinar la estructura de peones y ahora sí caballo D4, logrando mi objetivo de traer el caballo. Y ahora estoy amenazando la dama, pero también si el otro hace algún movimiento, no sé, como mover la dama de cualquier lado, también tengo caballo por C2 que conecta haciendo jaque con el rey y voy a capturar la torre. Entonces, en este punto tiene que defender tanto a su dama como, bueno, defender su dama no, tiene que correr su dama y defender este peón. Así que él encuentra dama D3, que es la mejor jugada. Y en este punto yo continúo, o sea, ya teniendo este caballo tan avanzado, lo que hago es caballo H5. La idea de caballo H5 es poner presión sobre este peón. Nunca quiero capturar con este peón, dado que si ahora capturo, mi caballo cae, ¿no? El peón es lo único que defiende el caballo. Caballo H5, amenazando el peón, pero además también abriendo el camino para mi dama para que entre al ataque, con jaque o lo que sea. Y en este punto lo mejor para mi oponente es jugar en roque, defendiendo el peón de manera indirecta, dado que si bien, como dijimos, está atacado por dos piezas, esta pieza no se puede mover, entonces si en este punto yo capturara el peón, él puede simplemente capturar con la torre y después de capturar con el peón me puede capturar el caballo. Y llegaríamos a esta posición donde él tiene dos piezas por la torre, es una posición que es más ventajosa para las blancas. Entonces, bueno, entonces él tendría que haber hecho eso, ¿no? Después de que yo traje el caballo H5, la mejor jugada para él era enrocar. Además asegurando, llevando a su rey a una casilla más segura, ¿no? Pero en este punto él se equivoca y juega caballo E2, defendiendo el peón de esta manera y proponiendo también un cambio de caballos. Pero en este punto yo puedo capturar su caballo y después de que él captura, traigo la dama a H4 con jaque. Si bien en este momento tenía caballo G3, que es un doble a la dama y a la torre, voy a como mínimo capturar la torre, pero preferí dama H4 por ser más activa. O sea, mi idea era justamente iniciar un ataque contra el rey enemigo y no preocuparme tanto por el material. En este punto él juega rey D1, probablemente lo mejor era bloquear y ofrecer un cambio de damas. En este punto él juega rey D1 y yo ahora sí caballo por F4. Finalmente capturando este peón con el caballo, manteniendo mi estructura de peones, y este caballo llega ganando un tiempo sobre la dama y presionando sobre el peón de G2. Con lo cual mi posición es muy buena. Y en este punto él hace dama F3, que es una buena jugada. ¿Por qué? Primero, obviamente la dama tenía que moverse, así que se movió y ahora ya no está en peligro. Después también está amenazando este peón.
que es el peón débil de mi estructura F7. Obviamente en este punto si lo captura no va a ser mate, pero mi rey va a empezar a... Bueno, si me captura el peón, si el caballo se mueve y me captura el peón, mi rey se va a tener que mover. Jugadas como D3 para poder sacar el alfil empiezan a hacer ideas. Así que esta jugada pone mucha presión sobre mi posición, pero además está amenazando G3, ¿no? Que es un ataque doble sobre el caballo y la dama, que bueno, como mínimo me va a ganar el caballo. Entonces en este punto yo hago dama H6, que no es la mejor jugada porque alineo la dama con el caballo y con el alfil de mi oponente y mi oponente inmediatamente lo aprovecha con D3. Ahora mi caballo está clavado y una jugada como G2 podría ser muy peligrosa, ¿no? Además que puede simplemente comer y ya mi caballo es mi pieza más activa. Si llega a cambiar su alfil por mi caballo, va a estar mucho más tranquilo. Así que en este punto yo hago G5, que no es que no es la mejor jugada, pero estoy haciendo G5 tratando de invitarlo a que juegue G3. Porque mi idea es que después de G3 capturar el peón de H3 y permitir este jaque. Y es más o menos, y esto es lo que pasó ahora mismo. Él hizo G3, yo capturé el peón en H3 y él tiene dama por F7 jaque. Rey D8, única jugada. Y este es el punto importante de la partida. Ahora, ¿qué pueden hacer las negras en esta posición? En esta posición las negras tienen muchas amenazas, las blancas, ¿no? Las blancas tienen muchas amenazas. Principalmente hay dos jugadas que saltan a la vista, ¿no? Torre por caballo y alfil por peón. Alfil por peón tiene o sea, alfil por peón claramente lo que tiene es que viene con jaque. No puedo capturar con el caballo porque mi dama caería. Entonces alfil por peón tendría que capturar con la dama y perdería el caballo. Entonces es básicamente ganar un peón. Aunque tiene... Bueno, ahora vamos a ver qué más tiene esta jugada. Qué más encierra esta jugada. Pero en este caso, torre por H3 primero. Eh, es la jugada ganadora. Porque torre por H3, después de dama por H3, ahora alfil por G5 jaque no puede ser capturado, dado que mi dama y mi caballo ya no están para capturarlo. Y en este punto tengo que, bueno, estoy en una situación muy peligrosa. El alfil está amenazándome, la dama está controlando todas las casillas del rey. Si el rey se fuera para acá, que sería un error fatal, esto sería mate, porque ya el rey no tiene casilla de escape. La única alternativa para mí es bloquear con el alfil y después de dama por E7 y rey C8. Ahora alfil E6 conecta con la dama y voy a perder la dama. Después de dama por E6, dama por dama y rey B8. Llegaríamos a una posición en donde él tiene una torre y una dama y un alfil contra una torre. Pero además esta torre es como si no existiera, dado que, bueno, está completamente encerrada. O sea, esto era lo que estaba en la posición en este momento, ¿no? Teníamos torre por H3 y luego de que la dama captura, alfil por G5. Bueno, obviamente en este punto igualmente si me captura el caballo yo no voy a capturar con la dama por todo esto, pero bueno, en todo caso perdí una pieza, ¿no? Pero mi oponente en este punto no calculó correctamente y en lugar de hacer torre por H3 seguido de alfil por G5 decidió hacer al revés, decidió hacer alfil por G5 seguido de torre por H3. Y esto simplemente no funciona por esta situación. Esto es lo que yo había calculado. Y también lo había calculado mi oponente. Yo ahora tengo dama G4 jaque. Conectando con el rey y con la torre. A pesar de que yo estoy en una situación de mucho peligro con mi rey, esto viene con tempo. Así que en este punto él no tiene más remedio que ir a D2 y permitirme capturar la torre. Lo que él había visto es que después de esta captura él tenía alfil E6, que es una jugada muy peligrosa porque no solo me amenaza la dama, sino que también me está amenazando mate. Y no puedo defender las dos con la misma jugada. O sea que lo que él vio era que de esta manera o ganaba la dama o ganaba la partida. En este punto lo que él no consideró, que es lo que yo jugué, es dama G2, jaque, rey C3 y en este punto tengo este recurso defensivo, alfil E7. Y esto es muy interesante para tenerlo en cuenta. Si bien él tiene dos piezas alrededor de mi rey, un alfil y una dama, y tiene una posición, mi rey se ve muy en peligro, este alfil no lo puede capturar con nada, dado que estos dos alfiles son de colores opuestos. Entonces, este alfil, si bien no defiende estrictamente contra este alfil, genera un bloqueo que hace que la dama no se pueda meter en la posición. Entre este alfil y la torre están defendiendo todos los jaques posibles y bloqueando a la dama
de entrar. Y no hay manera de que la dama capture nunca este alfil y no hay manera de traer otra pieza para presionar este alfil. O sea, tendría que ser la torre, pero está bastante lejos. Y la dama que encima controla todas las casillas en las que la torre podría tratar de sumarse a la posición. Así que alfil E7 es una jugada que básicamente detiene el ataque negro el ataque de las blancas en seco. Y si nos fijamos en el material en este punto, ahora yo tengo una torre de más. Es una torre de más. Los peones están iguales, la dama, alfil y torre, y yo tengo una torre entera de más. Con lo cual ahora, como simplemente por el hecho de que el orden de las jugadas no fue el más preciso, ahora estamos en una situación donde el ataque de las blancas se terminó completamente y ahora yo soy el que está ganando, dado que, bueno, tengo la ventaja material y además su rey está muy expuesto. También hay que fijarse esto. La dama controla la casilla de 2 por la que el rey podría volver a una posición más segura. Su rey está como en esta especie de coliseo de peones y no tiene manera, o sea, se le va a complicar mucho salir de ahí y ahí está muy expuesto a todos los jaques. Así que en este punto, bueno, él tratando de no perder la iniciativa, mi oponente tratando de no perder la iniciativa, hizo dama G7, amenazando la torre, pero eso no sirve, no hace nada. En este punto yo simplemente hice torre F8, trayendo mi torre a mi columna abierta, está defendida por el alfil, sin preocuparme por este peón, dado que yo ahora, mi plan es ahora hacerle mate al rey enemigo y este peón no me importa mucho. En este punto él hizo G4, tratando de avanzar el peón y generarse un peón pasado. No es una mala idea, o sea, si el peón llega hasta acá, puede generar mucha presión sobre la posición, pero es un plan muy lento. Yo en este punto tengo A5. Mi plan es traer la torre de esta manera al ataque y empezar a, bueno, tratar de hacer jaque mate al rey mientras mi dama evita que el rey vuelva por la casilla de 2, ¿no? Él sigue con G5 y yo hago torre A6, siguiendo con mi plan. En este punto él se percata y hace alfil D5 y yo respondo con C6, obligando al alfil a volver. Y acá tengo, gracias a que me regaló un turno para hacer el movimiento C6, ahora tengo B5. Y en este punto la situación del rey es muy, muy peligrosa. Y las blancas, la única manera de sobrevivir a esta situación, ahora los peones están controlando todas estas casillas. Y y el rey enemigo tiene cada vez menos lugar. Además que nunca puede volver para acá atrás. O sea, el rey enemigo está como en una especie de situación súper encerrada. Y acá la mejor jugada, la única jugada para las blancas es B3. Para hacer un espacio, para que el rey pueda volver y protegerse. En este punto mi oponente en lugar de eso jugó dama H6. No estoy muy seguro con qué objetivo. Lo más probable es que él quisiera avanzar este peón y que la dama estuviera protegiendo el punto de D2. Tal vez su plan también era venir con la dama acá para cambiar damas. Pero en este punto yo ya estoy ganando. B4, haciéndole jaque al rey. Acá el rey tiene solamente dos movimientos posibles. Él hizo rey B3. Y bueno, porque en realidad si alce rey C4, directamente la dama captura el peón de C2 y esto es mate, ¿no? La dama controla todas estas casillas, los peones, como ya vimos, controlan todo esto y esto es mate. En todo momento mi oponente está tratando de proteger al peón de C2 con su rey, dado que si yo llego a lograr capturarlo con mi dama y entrar con mi dama a hacer los jaques, no va a durar mucho. Entonces, en esta posición hizo rey B3 y yo simplemente hice A4 jaque. Y bueno, acá ya la posición está completamente destruido. Solamente tiene estos dos movimientos. Capturar el peón o irse por un costado. Capturó el peón y dama ahora sí. Cualquiera de los dos movimientos. Bueno, en realidad si hacía esto iba a ser incluso peor. Porque como habíamos dicho, puedo capturar el peón de C2 con jaque. En este punto él hizo rey por B4. De manera de que si yo capturo el peón de C2 no va a venir con jaque. Y él puede llegar a tener tiempo de hacer algo, pero en este punto yo hice dama D2 y en esta posición las blancas se rindieron. ¿Por qué se rindieron? Se rindieron porque simplemente no hay manera de defender esta posición. Ahora el rey está en jaque, no puede ir ni acá porque está la torre, no puede ir acá porque está el peón, no puede ir acá porque está este peón, no puede ir acá porque está este peón y este peón está defendido, con lo cual tiene solamente esta posibilidad o bloquear con el peón. Y ninguna de las dos funciona. Si bloquea con el peón, simplemente tenemos
este lindo D5 y es mate con un jaque descubierto del alfil. Ahora el alfil controla estas casillas, la torre controla esto, el peón controla esto y este peón controla esto y este peón que acaba de moverse controla esta casilla. Entonces esto es mate y no hay nada que hacer. Si en lugar de C3 bloquea, en lugar de C3 se va con rey a A3, no es mucho mejor. De nuevo D5 con jaque, el mismo jaque, y en este punto lo único que se puede hacer es bloquear con B4 y acá dama por B4 es mate. Así que no es mucho mejor. Por último, la última posibilidad que tendríamos que analizar es rey C4, que es el único otro lugar al que puede ir, pero acá, como habíamos visto antes en todas las otras líneas, dama por C2 jaque. El rey no puede irse para ninguna de estas casillas, ni para acá ni para acá. Se tiene que ir sí o sí a B4 y nuevamente D5 es mate. Una posición muy parecida a la que vimos antes. Así que nada, bueno, igual nada de esto terminó pasando cuando yo jugué dama D2 con jaque. En esta posición, después de ver que no había ninguna movida que lo salvara, mi oponente se rindió. Así que nada, es una partida, me parece una partida interesante. Es interesante por básicamente, bueno, es muy interesante toda esta situación, ¿no? Esta situación en donde yo inicio este ataque. Este punto es muy interesante. En este punto en donde ya hay tanta presión sobre mi peón de F7 y yo en lugar de defender provoco este ataque desestimando las amenazas de E7, dado que yo había analizado justamente todo esto, ¿no? Toda esta variante la había analizado, la de alfil por G5 y torre por H3. O sea, torre por H3 primero y alfil por G5. Todo esto lo había analizado. Perdón, había analizado lo que pasó, que fue alfil por G5, dama por, torre por G3, sabía que después tenía el jaque, todo esto lo había analizado y por eso había decidido que este ataque no importaba. Pero lo cierto es que en esta posición hay una mejor jugada en lugar de alfil por y torre por, exactamente lo opuesto, torre por y después alfil por. Y es muy interesante porque en este caso obviamente fue la diferencia entre ganar y perder la partida. Así que nada, muchas veces vemos los movimientos correctos, pero no el orden de ejecución correcto. Acá los movimientos son exactamente los mismos, torre por H3 y alfil por G5, jaque. Pero en un orden hacen que él tenga un ataque que es imparable y en el otro orden hacen que sacrifique material y no pueda ganar la partida. Así que nada, está bueno, no solo hay que encontrar el movimiento, sino encontrar la combinación correcta que genera la ventaja. E incluso una situación tan ventajosa como la que él había calculado, esta, con alfil acá, siempre hay que analizar porque siempre hay siempre puede haber algún recurso defensivo después de dama G2 y alfil E7 que detiene completamente el ataque y bueno, nada, cuando esto pasa ya no hay nada más que hacer. Cuando sacrificás para atacar y después tu ataque se muere, no hay manera de seguir la partida. Así que nada, espero que les haya gustado, que piensen en el orden, que el orden de los factores sí altera el producto en ajedrez y que lo tengan en cuenta la próxima vez cuando analicen una posición. Así que nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.